Hola, muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el grupo de noticieros y nosotros somos César Iván Esquivel Ornelas y mi compañero Juan Pablo Jiménez Villa, que nos, ¿cómo se dice? Y hoy les hablaremos de las últimas noticias de estas semanas o de estos días. Así que bueno, comencemos. Hola, mi nombre es Juan Pablo Jiménez Villa, del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, frontera de Rosales. El día de hoy, con mi tarea de Derecho, estaré investigando sobre la violación de derechos humanos en México. La noticia que escogí es 6 personas asesinadas, 43 estudiantes desaparecidos y 20 heridos durante una manifestación. Esta es una de las historias, noticias más conocidas en México sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A continuación leeré un poco sobre esta noticia y platicaré cuáles son los derechos que en este caso las autoridades violaron. El pasado viernes 26 de septiembre, mientras los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ejercían su legítimo derecho a la protesta y a la manifestación en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, fueron atacados por la policía local. El resultado de estas agresiones fue de 6 personas asesinadas, 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. Han pasado 12 días desde aquellos lamentables sucesos y aún se desconoce el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. Mientras tanto, distintas organizaciones de derechos humanos de la región y los testimonios de algunos supervivientes y familiares de las víctimas han denunciado las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido por parte del Estado mexicano, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y ausencia de un protocolo efectivo de búsqueda de personas desaparecidas, así como canales directos de consulta e información a los familiares sobre la investigación para localizar con vida a los desaparecidos. Los 43 desaparecidos deben de ser encontrados vivos ya. Los crímenes que se han cometido contra los estudiantes no pueden quedar impunes. Los 43 desaparecidos deben ser encontrados vivos a la brevedad. Memoria, verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición son derechos de las víctimas que habrán quedado de ser garantizadas. Ahora, aquí redacté algunos de los artículos que en este caso las autoridades violaron. En primer lugar, y el más importante, el artículo número 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. A lo que se refiere es que todas las personas de los Estados Unidos mexicanos tenemos el derecho de gozar sobre todos estos derechos que tenemos, derecho a la educación, etc. El siguiente artículo que violaron es el artículo 6 y 7, derecho a la libertad de expresión. Protege la libre expresión de las ideas y su difusión por cualquier medio. Solo se puede limitar si lo expresado es innormal, afecta los derechos de otros, provoca algún delito o perturba el orden público. Ahora, como había mencionado anteriormente, estaban solo celebrando su legítimo derecho a la protesta. Solo lo estaban haciendo actuar, solo lo estaban ejerciendo, pero por culpa de los ignorantes, en este caso que son las autoridades, no hicieron respetar este derecho que tenemos todos, que es derecho a la libertad de expresión, sea de la edad que seas, todos tenemos este derecho. Siguiente derecho, artículo 6, derecho a la información. Gozamos del derecho a acceder libremente a información plural y oportuna. Para ello, toda la información en posesión del gobierno será pública. El gobierno solo podrá limitar su publicidad temporalmente por razones de interés público que establece la ley. Este derecho es muy importante en este caso, porque todos los noticieros, la familia de las víctimas, todos tienen el derecho a la información de todo lo que está juntando el gobierno sobre este caso. Todos los familiares, todos en general tenemos el derecho de recibir información de parte del gobierno sobre todo lo que está pasando. Ellos no nos pueden ocultar nada porque podamos poner en acción este derecho que tenemos. Siguiente artículo, artículo 8, derecho de petición. Todas las personas tenemos el derecho a hacer peticiones a las autoridades por escrito, pacífica y respetuosamente, y obtener respuesta también por escrito en breve término. A esto se refiere a sobre las peticiones que las víctimas
han hecho hacia las autoridades para hacer mucho mejor la búsqueda sobre los 43 estudiantes y de los desaparecidos. Y al igual, siempre y cuando sea pacífica y respetuosamente, y al igual esas víctimas de los familiares, noticieros y todos tienen el derecho de recibir una respuesta por escrito también. El siguiente artículo 10, derecho a juicio justo. Toda persona tiene derecho a un juicio imparcial, público y con la notificación de sus derechos. Esto se refiere a que las víctimas y los desaparecidos en este caso llegan, si los llegan a encontrar vivos, ellos tienen el derecho a que los culpables, que son las autoridades en este caso, los policías locales, tienen el derecho de que ellos tengan un juicio justo, de que vayan a cierto tiempo a la cárcel o que tengan cualquier castigo siempre y cuando sea justo. Y por último, el último artículo que violaron en este caso es el artículo 11, derecho a la libertad, que es el más importante en mi opinión. Si hay persona detenida por parte del Estado, tiene que ser en un lugar conocido y registrado. En este caso, todos tenemos derecho a la libertad, todos somos libres, nadie podemos ser obligados para hacer algo de alguien más. En este caso, los 43 estudiantes fueron secuestrados, obviamente a la fuerza, por parte de la policía local. Y esperemos que las víctimas de los familiares de los desaparecidos puedan llegar a ejercer estos derechos, porque estos son derechos que todos los mexicanos tenemos y que debemos de poner en acción siempre y cuando sea respetuosamente y ante la ley. No podemos hacer justicia a mano propia. Muchas gracias. Pues bueno, para empezar, muy buenos días, y yo les voy a hablar del caso de Ana Beatriz y Celia González. Desde 1994, Ana Beatriz y Celia González Pérez, así como su madre Delia Pérez de González, son acompañadas por el Centro de la Justicia y los Derechos Internacionales, GESIL, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Más reciente, este acompañamiento se ha sumado del Comité de Hermanas González Pérez y San Cristóbal de las Casas Chiapas. El 4 de junio de 1994, las hermanas González Pérez, mujeres indígenas, fueron detenidas ilegal y arbitrariamente en el retén militar, localizando en el camino que va rumbo al eje de Jalisco en el municipio de Altamirano, Chiapas. Su detención fue llevada a cabo al contexto del levantamiento encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Al momento de los hechos, ninguna de ellas habla español, y Celia era una adolescente de tan solo 16 años. La detención se llevó a cabo por los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, con el objetivo de entregarlas para obtener información relacionada con las actividades del EZLN, además de causarlas de pertenecer de dicho movimiento. Las hermanas González Pérez y su madre fueron un motín de guerra, privadas de su privacidad, fueron golpeadas y torturadas sexualmente en reiteradas ocasiones. Después de esos hechos se les amenazó, indicándoles que si denunciaban lo ocurrido lo volverían a detener para recluirla en el penal del Cerro Hueco. A pesar del temor y las dificultades para colocar su denuncia, el 30 de junio de 1994 presentaron la denuncia ante el Ministerio Público Federal, la cual fue robustecida con un examen médico genealógico en el que quedaron cientificadas las huellas de la violación sexual. Esta información de la corroborada ratificada mediante la declaración de Ana y Beatriz González Pérez. Derechos que violaron. Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos conocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales en los que el Estado de México sea parte. En mi opinión, es uno de los derechos más importantes de los mexicanos, ya que tenemos el derecho de gozar todos los derechos de la Constitución. Ahora el artículo 6. Derecho a la información. Gozamos de derecho a acceder libremente a información plural oportuna. Para ello, toda la información o presión del gobierno está pública. El gobierno solo podría limitar publicidad temporalmente por razones de interés público que establece la ley. Mi opinión sobre el artículo 6 es que los mexicanos tenemos derecho a la información, así como las víctimas de estas personas.
de saber qué fue lo de realidad, pero que ocultan algo en específico, ¿sabes? Artículo 11. Derecho a la libertad. Si hay una persona detenida por parte del Estado, tiene que ser en un lugar conocido y registrado. Pues en ese artículo también es muy importante, y le voy a decir por qué es importante. Porque todos tenemos el derecho de ser libres, ¿no? No ser forzados para hacer algo que queremos no hacer. Artículo 16. Derecho a la privacidad. A nadie puede molestarse a su persona, familia, domicilio, papeles o profesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad, componente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Mi opinión sobre este artículo es que violar este derecho, ya que quieran interrogar a estas mujeres solo para parecer parte de este grupo criminal cuando la realidad es otra. El siguiente caso que hablaré es el caso Nadia Muciño, feminicidio del 12 de febrero de 2004. En el año 1997, a la edad de 17 años, mientras estudiaba la carrera técnica de computación, Nadia Alejandra Muciño Márquez conoció a Bernardo López Gutiérrez, de 22 años, quien era conductor de un microbús. Comenzaron una relación sentimental y, en ese mismo año, el 24 de abril, decidieron vivir en unión libre. Un año después de este suceso, procrearon a Carlos Rafael, después a José Uriel y 2 años después a Fernanda, todos de apellido López Muciño. Bernardo trabajaba de manera inconstante y no permitía a nadie trabajar, lo cual producía problemas económicos que ocasionaban discusiones entre la pareja, los cuales culminaban en agresiones y golpes contra Nadia. El 27 de mayo de 2003, Bernardo golpeó y privó de su libertad a Nadia durante 6 días, hechos que fueron denunciados por Nadia, quien decide dejar a Bernardo e irse con sus hijos a otra entidad. Los agresores simularon que Nadia se había suicidado. Vecinos dieron aviso a la señora María Antonia y el señor Rafael, padres de Nadia, quienes se trasladaron a la casa de Nadia, la cual se encontraba como a 5 minutos en auto de su domicilio, pero ya no en el municipio de Nicolás Romero, sino en Cuautitlán Izcalli. Una vez en el lugar, encontraron la puerta abierta. Al entrar, notaron que todo estaba en completo desorden y la televisión estaba prendida. En el baño, cuya entrada solo estaba cubierto con una cortina, se encontraba Nadia, ya rígida, colgada con un lazo de la viga que sostenía el techo de lámina de cartón. Al marcharse, las autoridades no cerraron la puerta, no resguardaron el lugar, tampoco hicieron una inspección completa del lugar ni recolectaron evidencia, mucho menos tomaron fotografías del lugar, por lo que el día 26 de febrero de 2004 se realizó una amplia inspección ministerial, por lo cual autoridades de la Procuraduría se trasladaron al lugar de los hechos, diligencia que no pudo ser completada por no haber ingresado a la casa debido a que la chapa había sido cambiada. No obstante, en esta diligencia se pudo constatar desde el exterior que el inmueble se encontraba vacío. Bueno, para empezar sobre este feminicidio que pasó el 12 de febrero de 2004, empezaremos con Bernardo López Gutiérrez. La primera violación de derecho que hizo fue el artículo número 1, que dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es el primero y el más importante, que significa que nosotros como mexicanos tenemos el derecho de gozar sobre estos artículos, que es parte de la Constitución. Ahora, el siguiente artículo es el artículo número 4, derecho a la igualdad entre hombre y mujer. El varón y la mujer son iguales ante la ley, y a lo que me refiero en este caso ante la ley es de que tanto como ella es mujer, no solo porque es mujer necesita quedarse en casa. Como es mujer, ella puede salir a trabajar más que nada, y por culpa de no poder trabajar y porque su marido no le dejó esa oportunidad, hubo muchos problemas, no hubo suficiente dinero para más que nada la familia, para mantenerlos. Ahora también en este caso las autoridades no hicieron mucha importancia. Como dice aquí, al marcharse las autoridades no cerraron la puerta, no resguardaron el lugar, tampoco hicieron una inspección. Esto es una falta de respeto, en mi opinión, ya que las autoridades tienen que hacer bien su trabajo y
tienen que hacer todo bien, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea niña, sea abuelo, sea abuela, quien sea, necesitan hacer la investigación correcta. Ahora, en este caso, ellos rompieron el artículo número 6, derecho a la información, que dice: gozamos del derecho a acceder libremente a información plural y oportuna. Para ello, toda la información en posesión del gobierno será pública. El gobierno solo podrá limitar su publicidad temporalmente por razones de interés público que establece la ley. Ellos violaron este artículo porque no hicieron la investigación correctamente. Nadie sabe qué fue lo que pasó, nadie sabe cuál fue el problema, nadie sabe cuál fue la causa. Tristemente, este no es el primer caso de México y no es el último. Hay muchísimos casos igual en México, hay muchísimos casos igual en el mundo donde pasan estas ciertas cosas, donde las autoridades no toman importancia. Siempre cuando son mujeres o cuando son hombres no toman importancia en la investigación ni nada. Ojalá un día todo esto se recupera. Mis respetos para todas esas mujeres que en realidad están defendiendo sus derechos, están haciendo marchas para que esto se haga notar y para que vean las autoridades que no es el primer caso ni es el último.